Libertad para trabajar es un tema al que le hemos dedicado, digamos, un cariño especial durante los últimos años. Nosotros, para definir, digamos, el problema que queríamos trabajar como parte de este proyecto, decidimos declararle la guerra a todos los obstáculos institucionales o regulatorios que dificultan, encarecen o imposibilitan que las personas puedan trabajar, producir o emprender en Costa Rica. Y lo que nos encontramos es que son muchísimos. Afortunadamente, digamos, nosotros no éramos los únicos que identificamos, digamos, la necesidad de trabajar en estos temas. Ya había trabajo que se estaba haciendo desde el Colegio de Abogados, en las cámaras empresariales, en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y en muchos otros ámbitos, pero hacía falta, digamos, un esfuerzo adicional para elevar el nivel de discusión y ayudar a mejorar la viabilidad de proyectos relacionados en esta materia. Entonces, realmente es un tema que nos toca a todos, se refleja en problemas serios como el desempleo, la informalidad y la falta de oportunidades, que a fin de cuentas, digamos, esa libertad para trabajar es fundamental para conectar con la dignidad del ser humano, ¿verdad? La posibilidad de que las personas trabajen, se paren sobre sus propios pies y puedan ayudarse a sí mismos y ayudar a los demás en la sociedad. Así que realmente les agradezco a los expertos que nos acompañan hoy. Todos son actores muy importantes en esta lucha y que desde sus distintos espacios han hecho, digamos, aportes muy importantes que han permitido avanzar en ganar terreno en estas libertades. Entonces, vamos a iniciar con una ronda de intervenciones iniciales y después vamos a pasar a, digamos, a una conversación más fluida con preguntas y respuestas. Entonces, para iniciar, el licenciado José María Oreamuno es coordinador de la Cátedra de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Costa Rica y bueno, una de las personas que ha estado, digamos, más vinculada con sobre todo el tema de trabajador independiente. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a nuestro anfitrión Ideas Lab y personalizado en Don Luis, a la Fundación Navimon que nos convoca hoy y sobre todo al tema que nos convoca hoy. Antes de la pandemia, la OCDE decía que teníamos un 46%, casi 47% de informalidad en Costa Rica. Informalidad es aquellos que no cotizan a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero deberíamos decir además que es un problema sistémico. El que no cotiza para la caja no paga impuestos, no cobra ni paga IVA, no paga impuestos sobre la renta. Cuando en una sociedad casi la mitad de la población económicamente activa está excluida del sistema, eso es un problema gravísimo. Tampoco tiene derecho a crédito, no es nadie, es un paria social. De tal manera que yo pienso que este tema realmente merece nuestro esfuerzo intelectual de profundizar cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones. Antes de ceder la palabra, porque sé que tenemos poquito tiempo, quisiera hacer notar lo perverso que puede ser esa informalidad. 46% de la población económicamente activa. Pero cuando enfocamos nuestra mirada ya no a la generalidad de los económicamente activos, sino solo a los trabajadores independientes, eso supera el 60%. Y cuando enfocamos aún más a los trabajadores independientes que tienen título universitario, es decir, al quintil más alto de esa población económicamente activa, resulta que la informalidad llega al 90%. En otras palabras, la informalidad no es solo de migrantes, de campesinos, de personas que están en el decil más bajo de ingresos, sino que curiosamente en Costa Rica la informalidad afecta y mucho a aquellos
que pensaríamos que no son informales, los que tienen título universitario, los que más se han beneficiado de educación en todos sus grados, incluyendo título universitario. Cedo la palabra porque sé que hay poco tiempo. Muchísimas gracias, don José María. A continuación, tendríamos la intervención inicial de doña Marielos Alfaro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a don Luis Loría y mi abrazo caluroso en felicitación por el aniversario de la organización que él ha llevado adelante durante tantos años. Felicidades, Luis. Y gracias por esta invitación. Para seguir en la línea de lo que acaba de plantear mi compañero, en este país tenemos múltiples barreras para formalizarse, ¿verdad? Y el segmento joven está muy afectado por esta situación, porque cada vez que intenta emprender, tiene que enfrentarse a permisos, trámites, pagos, y como dijo un joven hace mucho tiempo, cuando empecé yo con esta actividad en la caja, tengo que pagar antes de empezar a producir, porque para inscribirme tengo que pagar primero, pero no he producido una sola botella de sirope. Entonces, ¿cómo hago esto? Ahorita estábamos mencionando el tema del trabajador independiente. Ese es un tema, pero este país, la caja, funciona particularmente con un concepto que ha desarrollado la caja, que es la base mínima contributiva. Y yo también a lo largo de esta presentación quisiera que habláramos de eso. O sea, alguien de verdad diseñó una base mínima por la cual cotizar. ¿Por qué? Porque seguramente dijeron, es que como quien se va a afiliar va a mentir sobre lo que verdaderamente gana, vamos a establecerle una base, ¿verdad? Pero no todo el mundo gana esa base, es una ficción. Entonces, nos tasan el aporte, le tasan el aporte a miles de trabajadores de este país sobre montos que no se están recibiendo. Y vieran que ahora que hablemos de eso van a ver lo que significa para alguien que trabaja a tiempo parcial y recibe un ingreso mensual de 100,000 como trabajador independiente, la base mínima contributiva, ¿verdad? Que tiene que pagar, no hablemos del trabajador independiente, de un patrono que tendría que pagar, es tan elevada que no vale la pena que se formalice. Entonces no vale la pena formalizar. Entonces tenemos una base mínima contributiva, un concepto que alguien desarrolló, es una ficción, no necesariamente existe, y entonces hemos dicho, bueno, busquemos el camino. El camino es asegurar a las personas con base en el salario real que están percibiendo, al tiempo real laborado y el salario que perciben. Pero no, porque entonces encontramos barreras desde la institucionalidad que dicen, si eso es así, tenemos problemas con el régimen de pensiones, porque entonces la gente no aportaría suficiente. Bueno, pero es que no aporta nada. ¿Me entienden? La alternativa es no aportar nada en lugar de abrir el espacio para aportar. Entonces no trabajamos con el tiempo efectivamente elaborado, excepto pocos avances que ha hecho la institución en materia de aseguramiento de servidoras domésticas, donde se abrió la posibilidad de que se aseguren por el 50% del tiempo laborado. Pero imagínense que la persona que trabaja en mi casa, porque yo me fajo a hacer oficios domésticos, entonces solo ocupo una persona 2 mañanas o una tarde y una mañana, no cumple con eso. Entonces yo como aseguradora, como patrona, tengo que pagarle a la caja un dineral por un monto que en realidad no estoy pagando. Toda esa ficción que hay alrededor del aseguramiento nos hace caro, nos hace muy caro afiliarnos, y entonces provoca que este segmento informal, que ahora se mencionaban las cifras, sea muy alto. Nosotros tenemos en este país grupos de cobertura difícil, trabajadores independientes, trabajadores agrícolas, trabajadores de MIPYMES, trabajadores de construcción y trabajadoras domésticas. Imagínense con esa población de difícil afiliación y no buscamos una solución. No la aporta la institución. Yo creo que eso es paradójico. Y ahí quisiera dejar mi introducción. No es posible que teniendo claro esto y teniendo claro que según el esquema de países OCDE, nosotros tenemos un 30% claramente reportado como
trabajadores independientes, de los cuales muchos no encuentran la vía de acceso por otras múltiples razones que ahora hablaremos, no es posible que la institucionalidad, toda la institucionalidad, no solo la caja, no busque la alternativa para abrir las puertas a todos los trabajadores que tengan acceso a la seguridad social, ampliamente a la atención en la salud, a una futura pensión, solamente por mantener estructuras de pensamiento totalmente obsoletas, cerradas, que no responden a las necesidades del siglo XXI en el país. Gracias. Muchísimas gracias, Marielos, por esta introducción. Y ahora seguimos cerrando esta ronda introductoria con las palabras de don Arturo Rosabal. Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo, un gran agradecimiento a Ideas Lab y por supuesto a Luis Loría por haberme invitado a este evento de aniversario. Y también, créanme que para mí es una gran felicidad poder compartir con dos grandes amigos de tantos años, con José María y con Marielos, que les tengo tanta estima. Y hablar sobre un tema que es realmente relevante, importante, que es el tema de la libertad para poder generar empleo, para poder generar riqueza. Yo vengo aquí como vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Realmente desde la Cámara se han dado históricamente muchísimas luchas en favor de la libertad, luchas en las que yo coincido plenamente y en las que tenemos una enorme coincidencia con la institución que Luis representa y que ha desarrollado. Y es que todos tenemos que reconocer que el sector privado es el motor de desarrollo de este país. Esa generación de riqueza que se genera en una sociedad donde libremente las personas se pueden poner de acuerdo para poder generar trabajo, para poder generar servicios. Eso es lo que verdaderamente hace que un país se levante, que un país se vaya desarrollando cada vez más. Y algunas veces al empresario algunas veces nos da la impresión de que el gobierno se ha afanado por generarle cada vez más trabas, para generarle cada vez más impedimentos para que se pueda generar esa riqueza. Y en eso pues yo comparto mucho las palabras que dijo Luis al inicio, y uno de los principales objetivos de Ideas Lab de identificar y tratar de eliminar esas trabas para que se pueda generar riqueza y a su vez empleo, para poder generar bienestar en todas las familias. Vean, el sector comercio fue uno de los sectores más impactados durante la etapa de la pandemia. Fueron 2 años muy difíciles para más de 350,000 personas, 18,000 empresas, de las cuales la mitad están en el sector informal, se vieron ampliamente perjudicadas por una situación que por supuesto nadie se la esperaba, pero la forma en que la manejó el gobierno fue realmente difícil. Yo como representante de Cámara, a mí me tocaba todas las semanas sentarme con autoridades del Ministerio de Salud e ir poco a poco tratando de generar espacios o poder generar victorias para que los empresarios pudiéramos trabajar, para que los comercios pudieran abrir, para poder tener la posibilidad de ampliar ese espacio de horario para poder vender, para poder generar ese ingreso para darle de comer a las familias, para poder tratar de que se dejara de limitar la libre circulación de personas, de automóviles en las calles costarricenses, porque estábamos en una situación en que ya la gente estaba desesperada, en que el nivel de informalidad cada vez crecía más, en que realmente había mucho desempleo, y yo entiendo que se trataba de una situación de salud. Sin embargo, la situación que se estaba generando a nivel económico era realmente grave. Esa lucha fue una lucha muy difícil y poco a poco se fueron generando espacios, se fueron generando oportunidades. Había momentos en que la restricción para el comercio estaba hasta las 5 de la tarde y logramos luego de una fuerte lucha ampliarlo hasta las 9 de la noche. Imagínense ustedes cómo celebramos eso, a pesar de que, sin olvidar el hecho de que igual se estaba limitando la posibilidad de que los comercios pudieran laborar hasta las 9 de la noche y no poder laborar más allá.
todo eso genera un impacto enorme sobre la economía costarricense y sobre el empleo en todo el país. Acabado eso, que yo lo agradezco mucho y estoy muy contento y ojalá que no se vuelva a dar, ojalá nunca más, todavía el sector privado tiene enormes retos, enormes trabas. Por supuesto, y estoy seguro, por los amigos que me acompañan el día de hoy, vamos a hablar de la seguridad social del país y de las debilidades que eso tiene para poder incrementar la formalidad y para poder generar empleo, pero hay muchos otros limitantes de otros temas, como por ejemplo el salario mínimo. El salario mínimo es un gran impedimento para que se puedan generar muchísimas fuentes de empleo en este país. Trabas a nivel municipal, trabas a nivel de permisos de funcionamiento. La lucha es de todos los días. Nosotros en la Cámara hicimos una lista de más de 30 propuestas que se las presentamos durante la época electoral a todos y cada uno de los candidatos y candidatas, a donde nosotros decíamos, vea, estos son los proyectos, iniciativas de ley y decisiones que se deben tomar en el corto plazo para que las empresas puedan tener la capacidad de poder seguir trabajando y que el país pueda seguir generando más riqueza. Por dicha, este gobierno nos firmó todas las propuestas y hemos estado trabajando muy fuerte para que se puedan implementar lo más pronto posible, pero la lucha es enorme. La lucha es todavía muy, muy cuesta arriba y entre todos tenemos que seguir adelante para poder superarlo. Muchas gracias, don Arturo. Hay una cita que viene de Adam Smith, de La riqueza de las naciones, que a mí me encanta mucho para motivar esta discusión de libertad para trabajar. Decía Smith en 1776, el esfuerzo natural de cada individuo por mejorar su propia condición, cuando se permite ejercerse con libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que él solo y sin ningún tipo de asistencia no solamente es capaz de llevar a la sociedad a la riqueza y la prosperidad, sino de superar un centenar de obstrucciones impertinentes con la que la locura de las leyes humanas muy a menudo estorba sus operaciones, aunque el efecto de estas obstrucciones sea siempre en mayor o menor medida una invasión de su libertad o una disminución de su seguridad. Entonces vemos que no es un problema nuevo, no es un problema de Costa Rica, nada más que aquí ya no estamos hablando de un centenar de obstrucciones, aquí estamos hablando de miles de obstrucciones y en todos los distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces, bueno, para profundizar un poco más en esto, don José María nos va a comentar un poco acerca de lo que hay en el Congreso para eliminar, ¿no?, muchos de estos obstáculos. Gracias. Yo identifiqué 4 proyectos de ley, o mejor dicho, 3 proyectos de ley y una ley ya aprobada por nuestro Congreso. El primer expediente es el expediente 21.434, Ley del Trabajador Independiente, presentado por el diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana en la legislatura pasada. El segundo proyecto, que ya no es proyecto, es ley aprobada de la República, también presentado por el mismo diputado, Ley de Autorización de Condonación para la Formalización y Recaudación de Cargas Sociales. El tercero, Ley de Igualdad para los Trabajadores ante la Seguridad Social, propuesto por Jonathan Prendas del Partido Nueva República. Todos estos 3 en la legislatura pasada y en la legislatura que recién comienza, expediente 23.107, Ley para la Prescripción de Deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social, por el diputado Jorge Dengo Rosabal del Partido Liberal Progresista. Estos proyectos y ley ya aprobada atienden distintos problemas que tiene, en opinión de los proponentes, la cotización de los trabajadores independientes y más ampliamente de los patronos y de los trabajadores asalariados. Quisiera centrarme en 2 de esos proyectos. Primero, 21.434, Ley del Trabajador Independiente. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Que no hay una definición en Costa Rica sobre qué es un trabajador independiente.
Históricamente eso ha llevado a que la caja le cobre cuotas como trabajador independiente a quienes tienen un negocio, una gasolinera, a los que tienen ingresos por alquileres, a los que tienen ingresos por intereses, a los que tienen rentas pasivas en general. Eso no está en la ley, eso es ocurrencia de alguien que dijo a estos señores hay que cobrar. Por tanto, el proyecto define qué es trabajador independiente, define cuál es la base de cotización, define que los trabajadores independientes deben hacer una declaración autoliquidativa mensual. Ahorita no hay fecha para declarar, no hay formulario para declarar. El CICERE, si uno entra al sistema centralizado de recaudación, dice si usted es independiente, no declare, no puede declarar. No hay ni fecha, ni formulario, ni forma alguna de declarar. Y sin embargo se hacen ajustes todos los días por subdeclaración a los trabajadores independientes. Señala que el procedimiento para determinar cuotas de seguridad social será el mismo del Código de Normas y Procedimientos Tributarios cuando no exista un procedimiento específico en la ley constitutiva de la Caja. Esto es muy importante porque está en el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Iberoamericano de Derechos Humanos, el que una obligación no puede ser exigida sino cuando es confirmada por un juez objetivo, competente, independiente e imparcial. Y las cuotas de seguridad social las fija la inspección de la Caja y las termina de fijar en el recurso de apelación el gerente financiero de la Caja, del cual depende la inspección. Ninguno de los cuales es objetivo, independiente, imparcial. Yo no sé cómo se evalúa al gerente financiero de la Caja, pero si yo tuviera que evaluarlo, si me tocara ese papel, no me toca, pero si me tocara, diría, bueno, ¿cuántos recursos allega el gerente financiero a la institución? Pues si ese es el criterio, ¿con qué objetividad va a decir, no, José María tienes razón cuando dice que no me debe tanto, sino que me debe menos? No puede ser objetivo. Es estructuralmente imposible que lo sea. Tiene que ser alguien diferente del que cobra, el que determine si lo que me están cobrando es correcto o es incorrecto. Inicialmente el proyecto proponía una amnistía, ya no tiene amnistía porque la Sala Constitucional dijo que las cuotas son inamnistiables. No sé si existe esa palabra, no se pueden amnistiar, están prohibidas la condonación de cuotas de seguridad social por mayoría de 4 votos a 3. A mí me parece que se equivoca la Sala Constitucional. Si la Junta Directiva de la Caja promovía el proyecto para amnistiar, ¿cómo es que ni la Caja, ni los diputados, ni nadie puede amnistiar unas cuotas que nos tienen con un 46% de informalidad? Es el mundo del absurdo. También señala, y quizás es algo de lo más importante que tiene este proyecto de ley, que el plazo de prescripción de las cuotas es de 4 años y que puede ser declarada administrativamente. La inspección de la Caja, la gerencia financiera de la Caja, el departamento legal de la Caja tienen la curiosa teoría de que las cuotas de seguridad social no prescriben sino una vez que han sido determinadas. Esto es, la inspección puede cobrar cuotas de 10, 15, 20 años hacia atrás, sin que haya corrido ni un día de prescripción. La prescripción corre a partir de que están fijadas, lo cual es absurdo. Ningún sistema de prescripción en el mundo funciona así. Y antes de soltar el churuco, porque yo sé que cuando lo agarro me cuesta soltarlo, este proyecto de ley también añade 2 trabajadores independientes a la Junta Directiva de la Caja. Quizás ustedes saben que la Junta Directiva de la Caja es de composición tripartita. 3 funcionarios nombrados por el gobierno, 3 funcionarios nombrados por el sector privado, 3 funcionarios nombrados por el sector laboral. Esos 3 sectores, históricamente, se han jamoneado los trabajadores independientes. Perdón por la frase tan coloquial. Cuando empezó a ser obligatorio para los independientes cotizar a las cuotas de seguridad social, su tarifa era idéntica a la de los asalariados.
Pero en el 2013, con un paupérrimo estudio actuarial, la duplicaron. Los trabajadores pagan actualmente el 18,78% de los ingresos netos, el doble que los asalariados a los seguros de IBM y enfermedad y maternidad. ¿Por qué fue posible que les cobraran el doble? Pues las causas son múltiples, pero a mí me parece que una de ellas es que no había una voz en la Junta Directiva de la Caja que dijera, eso no está bien, pensémoslo otra vez. Este proyecto enmienda esa carencia. Sé que no es pacífica la posición que dice que debe haber esos trabajadores independientes o representantes de los trabajadores independientes en la Junta Directiva de la Caja. Hay muchos sectores que se oponen, algunos con razones bastante plausibles. Pero me parece a mí que esas razones plausibles deben ceder frente a la evidencia de que los trabajadores independientes necesitan a alguien que vele por sus intereses también en el seno de la Caja. Muchas gracias, don José María. Sí, está, digamos, este principio básico, ¿verdad? Que conocen bien en los americanos, ¿verdad? Los de Estados Unidos, ¿verdad? Que dicen no taxation without representation, ¿verdad? Y los trabajadores independientes no tienen representación en el lugar donde sacan provecho de ellos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Marielos, hace algún tiempo, con respecto a este proyecto, fue a una entrevista en Canal 7 y entonces parte de lo que yo afirmé era que los emprendedores en Costa Rica tenían un enemigo con nombre y apellido y era la Caja Costarricense del Seguro Social. De ese tema hemos hablado en otras oportunidades y vos, digamos, has aclarado de por qué la Caja no es el enemigo de los emprendedores, porque le toca, digamos, una tarea complicada, ¿verdad? Pero contanos cómo es que ven esto desde la Caja y por qué, digamos, existe esta percepción ahí afuera. Gracias, Luis. Bueno, primero decir que comparto plenamente lo que plantea José María. Eso es lo primero, ¿verdad? Aquí hay dos elementos importantes con la pregunta que hace Luis. Que la Caja tenga una tarea extraordinaria, que es atender la salud y el régimen de pensiones de IBM, que es el más grande del país, no le da el derecho de tomar acciones que son ilegales o acciones que son injustas en relación a sus afiliados. Eso es muy importante. Y eso yo lo he planteado claramente. La tarea que tiene la institución, y ustedes lo vivieron en pandemia, si no hubiéramos tenido una caja como la que tenemos, no se responde así, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso todos los costarricenses lo reconocemos y por eso se dice que la Caja es una institución, un ícono en nuestra sociedad y que la Caja representa mucho de este sistema democrático que tenemos. Pero eso no justifica que hacia lo interno se tomen esas decisiones que planteaba José María. Por ejemplo, esto que él mencionó, voy a seguir en trabajador independiente, aunque luego voy a pasar al tema de la informalidad, que me parece que es muy importante abordarlo. Imagínense que la cotización del trabajador independiente se da a partir del 2005. La Ley de Protección al Trabajador incorpora esto dentro del, digamos, esta masa de trabajadores para que coticen, abre la opción y, como dice bien José María, empiezan cotizando igual, porque hay una cosa muy clara. Cotizan como trabajadores, no tienen que cotizar con una cuota patronal, ¿verdad? Pero alguien creativo, porque en este país hay gente muy creativa, en todas las instituciones, dijo, no, ese porcentaje se puede quedar para los trabajadores independientes que tienen ingresos bajos, pero conforme sube el ingreso, subamos el porcentaje de la cuota y de pronto otro uno dice, José María, eso no es como impuesto de renta. Digamos, no es que alguien tenía como en mente que se paga más porque se recibe más y no pensó que estamos hablando de una cotización a la seguridad social y que el trabajador independiente no tributa como patrono porque no es patrono, es trabajador. Bueno, y entonces, a partir de cierto momento, alguien diseña y dice, no, va a pagar igual cuando gana menos de 300,000 colones. Voy a redondear las cifras. Pero si gana 600
mejor le subimos a 10. Si gana 1.200.000, no, a 13.44 y 15.67. No, y si gana más de 1.900.000, paga el 18.78. Y uno dice, pero ¿cómo? No debería pagar igual que la cuota del trabajador que es asalariado. Bueno, alguien propuso esto y dice don José María con toda la razón. Las juntas directivas los fueron aprobando. Ahora, ¿qué está haciendo esta junta directiva, Luis? Porque lo hemos conversado. Bueno, hay una propuesta clarísima de llevarlo hasta el 9% y que cotice exactamente igual que un trabajador que es asalariado. Y yo sé que ustedes no la ven, pero tenemos una propuesta formal, ya la vimos en junta. Y entonces estamos esperando hacer este proceso escalonado para lograr en un plazo corto esa reducción y convertir en lo que es el aporte de un trabajador independiente, como cualquier trabajador. Entonces sí estamos trabajando en esto. Ya se vio en junta directiva, como siempre, también lo dijo José María, hay fuerzas en una y otra dirección. Pero quienes estamos convencidos de eso, estamos trabajando fuertemente en eso. ¿Qué otra reforma estamos planteando? Que se aprobó una reforma ya en la Junta, pero nos queda un paso más. Si ustedes son trabajadores independientes en el sector informal y mañana se van a inscribir, es de terror, porque a alguien se le va a ocurrir ir a ver qué estaban haciendo ustedes antes. Y entonces dice, usted antes estaba trabajando, déjeme hacerle los cálculos de cuánto tiene usted que pagar. Y hasta hace unos meses, la caja decía, me voy a ir a investigar su situación desde el 2005, 17 años. Y aparecía aquella factura. Entonces yo, que soy, yo estoy asegurada, pero por vía de un patrono, yo soy asalariada, yo me ponía a pensar, si yo fuera trabajador independiente, no me acerco. Me daría miedo pasar al frente de una oficina regional de la caja y que me vean y me pregunten, ¿usted en qué trabaja? Me daría miedo, porque si me van a hacer un cobro retroactivo a 17 años, uno dice, empieza a pensar, ¿en qué pecado? ¿Verdad? ¿Cuánto fue? Pero espérense, porque entonces, dice la caja, a alguien se le ocurrió, tomemos los datos de Hacienda, ¿verdad? De impuesto de renta. Pero en impuesto de renta se declaran, por ejemplo, lo mencionó José María, rentas pasivas. Y entonces empezaron a cargarle sobre todo. Y hay gente que tiene deudas millonarias. Es más, impagables. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, pero de Marielos, ¿lo tienen claro y qué hacen? Bueno, hicimos el esfuerzo antes de terminar el periodo anterior, estando don Román Macaya, presidente ejecutivo, hicimos unas reformas y en esas reformas propusimos bajar la retroactividad a 4 años, según se establece lo que corresponde para las cargas parafiscales, como esta que es los aportes a la seguridad social, y no tuvimos la mayoría de los votos. Se bajó a una retroactividad de 10 años, que todavía es muy grosera, ¿verdad? Pero es un avance, Luis, pasó de 17 a 10, ahí vamos caminando. Ustedes saben que en este país las grandes transformaciones no se dan, aquí todo es a pasos, porque nosotros somos de a poquito, ¿verdad? Vamos y le dicen a uno, no, pero si no te das cuenta que vamos avanzando, tené calma en la próxima, ¿verdad? Es ese sentido espantoso, porque es horrible, de actitud de conformarnos con hacer las cosas a medias y no resolver los problemas totalmente. Con este sistema y con las reformas que planteé, se eliminó el aporte sobre rentas pasivas. Eso creo que fue un éxito, porque hubo que convencer a los miembros de junta que tenían alguna confusión sobre este tema, porque debemos agregar, no todo el mundo entiende estas cosas, esto requiere preparación, gente que tenga el expertise y que pueda dar explicaciones de fondo. Y lo otro es la resistencia de la administración, y con eso termino esta parte. La resistencia en la administración pública. Estamos acostumbrados en la administración pública que las cosas se hacen de una manera, ¿verdad? Y cuando vos decís, hay otras formas de hacerlo, no hay apertura.
Entonces, la gente cree que son 17 años y son 17 años. La gente cree que la base mínima contributiva es muy razonable que los que ganan más paguen más. Les explicas que así no funciona para los que son asalariados y la gente no escucha. Entonces, hay una actitud desde el punto de vista de los mandos medios, que ya lo había dicho alguien hace unos días, que sí es cierto que tienen capturadas a las instituciones. Eso es cierto. Y ustedes dicen, qué inútiles las juntas directivas. Yo me tengo que defender. No, somos personas responsables, somos costarricenses que queremos hacer las cosas bien. Pero esos mandos medios tienen una facilidad, y voy a usar un término coloquial, ya que José María lo usó, para atravesar el caballo, que es espectacular, y no dejan que muchas veces, aunque desde el punto de vista político haya el mayor interés en hacer transformaciones, se obstaculizan que esos avances se den. Pero al menos en esto hemos avanzado. En la próxima hablo de la informalidad. Gracias. Muchas gracias, Marielos. Como mencionaba Arturo hace un rato, digamos, nosotros colaboramos con distintos grupos, ¿verdad? En la sociedad, ¿verdad? De grupos de la sociedad civil, cámaras empresariales, pero la Cámara, donde claramente hay más coincidencias en términos de luchar porque avance la libertad económica, es la Cámara de Comercio. Y la razón es bastante lógica, y es que los comerciantes defienden a los consumidores, y todos somos consumidores. Ustedes van en contraste, digamos, a la Cámara de Industrias, y la Cámara de Industrias defiende a los productores, y no todos somos productores, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, ciertas restricciones con las que los productores se sienten cómodos, aranceles, por ejemplo, o restricciones al comercio. Mientras que con la Cámara, digamos, hay grandes coincidencias. Pero contanos, Arturo, más de lo que es la agenda, digamos, que está impulsando la Cámara y digamos, los avances que ha tenido y las tareas que hay pendientes. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, antes quería comentar un poquito sobre temas de la seguridad social de este país, porque dentro de esa agenda que nosotros impulsamos como Cámara de Comercio, evidentemente uno de los temas que más hemos impulsado y que más hemos trabajado es el tema de las cargas sociales. María lo sabe porque ha estado en reunión con nosotros en muchísimas ocasiones. Definitivamente estamos totalmente de acuerdo en que se debe disminuir considerablemente, ojalá volver al valor original de 9.5%, la cuota que pagan los trabajadores independientes. Pero con toda franqueza, eso es nada más una parte muy pequeña de todas las reformas que hay que hacer a nivel de caja. Tal vez una de las más importantes es el tema de la base mínima contributiva. Consideramos que la base mínima contributiva se debe eliminar, se debería pagar cargas sociales por jornada efectiva laborada, que los trabajadores y que las empresas tengan la oportunidad de poder reportar lo que verdaderamente están trabajando las personas y pagar cargas sociales sobre eso que están trabajando las personas. Eso es algo muy importante y una de las principales razones por las que existe tanta informalidad en este país y tantas empresas y personas no se han querido acercar a la caja y pagar el seguro social. Y no solamente eso, al no hacer eso, también están totalmente excluidas de la seguridad social y eso a ellos y a ellas les representa un gran impedimento. Y también seamos francos, vean, lo que se paga de cargas sociales es terriblemente alto para las empresas. Y recordemos que las cargas sociales es un impuesto al salario. Entre otro montón de impuestos que tiene que pagar el sector privado, las cargas sociales es un impuesto y es un impuesto muy alto. Estamos hablando de un 26%, la cuota obrera. Y eso es algo considerable tomando en cuenta todos los demás costos para poder instaurar un negocio, mantenerlo funcionando en este país. El hecho de pagar un 26% por cargas sociales es algo tremendamente alto. Y yo no pongo en duda de que la Caja Costarricense del Seguro Social es una institución que nos ha dado grandes beneficios. Yo no pongo en duda que durante la pandemia quedó en evidencia de que definitivamente la labor social que hace la Caja es una labor importante. Sin embargo, el hecho de que sea una institución tan importante de este país no lo convierte en una institución intocable. Definitivamente estamos seguros de que hay grandes ineficiencias en la Caja y deberíamos hacer la labor tanto interna como externa de verificar de que se esté ejecutando el gasto de la manera correcta y, ¿por qué no?, pensar en disminuir
esa cuota obrero patronal para que las empresas y las personas puedan tener una carga impositiva menor y eso les permita trabajar con más facilidad y poder generar mayor riqueza en beneficio de toda la sociedad costarricense. En la Cámara de Comercio no solamente estamos trabajando temas de caja, también temas de renta, por supuesto. Consideramos que deben haber medidas afirmativas para las empresas pequeñas y medianas que están iniciando su trabajo. No deberían pagar una cuota de renta similar a la de las otras empresas que ya tienen más de 5 años de estar instaladas en el país. Deberían ir poquito a poco pagando el impuesto sobre la renta. Y por qué no más adelante pensar en un flat tax que nos permita a todas las empresas y personas poder pagar una tarifa única muy reducida y de esa manera, ¿por qué no hasta pensar que el Estado pueda tener una mejor recaudación? También, obviamente, somos unos grandes defensores de que exista un comercio totalmente libre, eliminar todo lo que es las trabas arancelarias, para que todos los comerciantes puedan tener la posibilidad de importar y poder vender a todos los consumidores de una manera sencilla, sin necesidad de tener que pasar por ese calvario de permisos y de condiciones especiales y trámites que se deben generar para poder importar productos y servicios en este país. Hemos impulsado mucho la adhesión del país a la Alianza del Pacífico. Creemos que esa es una adhesión que le podría generar un gran beneficio a este país al ser un socio más de un grupo muy importante regional y eso nos permitiría abrirle las puertas a otro tipo de grupos, como es por ejemplo el tema de Asia-Pacífico. Eso lo que hace es que permite que el Costa Rica se vea como un país muy bueno para poder invertir, se ve con buenos ojos para la inversión extranjera directa y además permite que la inversión nacional se pueda afianzar con más seguridad. En fin, vean, los puntos son muchísimos. Podemos hablar durante mucho tiempo de todo lo que en la Cámara consideramos que se debe hacer para poder generar más empleo en este país, pero en última instancia todo se traduce en una frase que yo me la iba a guardar para el final, pero si quieren al final la repito. Realmente lo que nosotros andamos buscando es que nos permitan trabajar. Es tan fácil como eso. Nosotros en el sector privado no le pedimos, por lo menos en el sector privado que yo represento, no le pedimos al gobierno que nos ayude, le pedimos que no se entrometa, que nos permitan trabajar y de esa manera nosotros vamos a generar el empleo y vamos a generar la riqueza para que toda la sociedad pueda salir adelante. Bien. Muchas gracias. Vamos a pasar como una última ronda, nos quedan como 6 minutos, se va rápido el tiempo, pero bueno, entonces más bien en lugar de preguntarles les voy a abrir el micrófono para un comentario final y que expongan ahí lo principal que se está quedando sobre la mesa. No quiero irme al café, que es un derecho humano fundamental, sin mencionar el tema de base mínima contributiva. La base mínima contributiva es el invento más perverso que existe, porque permite cobrar más a los que menos tienen. Eso se llama, en derecho tributario, que es lo que yo doy en la universidad, se llama regresividad, y es el paradigma de la injusticia. Como es fácil hablar sin números, voy a ponerle números a esa afirmación que acabo de hacer. La muchacha que llega a mi casa trabaja 18 horas, no 40 como es aquel que tendría una jornada completa. Trabaja 6 horas 3 veces por semana. Gana bastante más que el salario mínimo. Pero la base mínima contributiva implica que yo le pago a la caja, porque no se lo puedo deducir de su salario, más de lo que ella gana. Eso no tiene sentido, eso es absurdo, eso es maligno, eso es perverso. Eso es meterle la mano en la propiedad privada a las gentes más vulnerables de este país, aquellos que menos ganan. Eso no tiene ningún sentido, es una injusticia que hay que, no sé cómo, reparar urgentemente. Ahí se los dejo. Gracias. Muchísimas gracias. Marielos. En ese tema lo mencioné al inicio y
Dije que quería abordarlo junto con otros temas, pero se nos hizo cortísimo el espacio. José María, es que la caja lo tiene registrado. Tenemos informes, ¿verdad? Porque informes sobran. Estas situaciones son reconocidas, formalmente reconocidas por la institución. Para un patrono, recuerden que la base mínima contributiva es para patronos y trabajadores, ¿verdad? Trabajadores independientes, otro modelo. Pero aquí, para que separemos los dos temas, porque en los dos hemos abordado diferentes trabas que existen. Para un patrono que contrata a un trabajador y lo quiere asegurar, porque le parece que está muy bien asegurarlo por la fracción de tiempo que trabaja, y esa persona gana 50,000 colones por mes, que ustedes podrían decir es muy bajo, pero sí, es que alguien que trabaja a tiempo parcial en jardinería de una casa, todo lo que son servicios del hogar, podría ser 50,000, porque son esporádicos. El patrono tiene que pagar 71,800. Entonces resulta que el monto de la carga patronal es el 143,70. Entonces uno se queda pensando, pero, ¿y eso lo saben ustedes en la caja? Sí, claro. Cuando el ingreso del trabajador es de 100,000 colones, el monto del aporte del patrono es 73,093. O sea, ya no es el 143 del inicio, ahora es el 73% de carga patronal. 73. Y ahí vamos subiendo, y si gana 150,000, el aporte patronal es del 50%. Si gana 200,000, el aporte patronal es del 38%. Y es hasta que el trabajador llega a la base mínima contributiva, a los 350,000 colones, que el aporte se da en el valor, digamos, usual para ese tipo de cargas, es que es el 26,50. Quiere decir que quien contrata a alguien de manera esporádica y quisiera contratarlo, pagaría 6 veces más por su aseguramiento que una persona que tiene a alguien de tiempo completo. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué no se puede pagar el porcentaje acorde con el tiempo efectivamente elaborado? ¿Por qué no? Bueno, porque no se ha logrado que nos pongamos de acuerdo en la Junta Directiva de la Caja que esto tiene que cambiar. Actualmente hay una propuesta, Luis, vos que me pediste propuestas, hay una propuesta que ya fue presentada a la Junta, está en revisión, pero es una propuesta que avanza un paso y yo no estoy de acuerdo, José María. Yo creo que hay que quitarla de atajo. Absolutamente es ilegal, es absolutamente injusta, es inmoral. No es posible que después que los funcionarios y los directivos hacemos este análisis y llegamos a la conclusión que de dónde sale, porque no sale de una ley, sale de un planteamiento de la administración que se le ocurre que esto es un buen mecanismo para trabajar. La caja, la junta directiva lo puede simple y sencillamente anular y empezar normalmente a cobrar por lo que efectivamente la gente gana. Ese paso tenemos que darlo. No deberíamos pasar de este año. Sin embargo, la propuesta es una propuesta a medias. Óigame, y perdonen, Luis, que me tome un minuto más. Y la propuesta, para convencernos a la Junta, nos dicen que es que va a favorecer, se va a bajar la base mínima contributiva para la población joven, para los menores de 30 años. Y yo me quedo pasmada. Si aquí los problemas de contratación son de la gente de más de 40 años o no. A los que les cuesta conseguir trabajo, y perdón que aquí veo mucha gente joven, a lo mejor ustedes me dicen a nosotros también, pero perdón, vayan pregúntenle a los de 40 y 50 años si les es fácil conseguir trabajo. Entonces consiguen trabajos a tiempo parcial, ¿verdad? Pero la gente no quiere contratarlos porque la carga social se viene altísima. ¿Cómo es posible? Entonces la propuesta que parece que es bien vista por el gobierno de favorecer en una primera etapa a los jóvenes, yo no la comparto porque yo quiero favorecer de una vez y por todas a todos los costarricenses. La base mínima contributiva hay que eliminarla, es absolutamente inmoral que sigamos sosteniendo ese esquema. Gracias. Magnífico, todo el apoyo de parte nuestra. Arturo, cerrá por encima de eso ahora. Pero, bueno, primero que todo, totalmente de acuerdo. Ojalá que se pueda eliminar la base mínima contributiva. Vean, se me olvidó decirles otra iniciativa que estamos apoyando mucho, que no es perfecta.
pero el tema de la flexibilidad laboral es un tema que este país necesita con urgencia. Este proyecto que está en la Asamblea Legislativa por lo menos va en la dirección correcta. No es lo que yo quisiera, pero por lo menos va en la dirección correcta y va a permitir que hayan otras posibilidades de jornadas y esa flexibilidad va a permitir que se genere mayor empleo, definitivamente. Yo quisiera cerrar recordando un poco las palabras con las que inició don Julio. Ahora usted decía al inicio de su panel que hay una gran cantidad de personas en este país que consideran que este es un país muy libre. Vea, yo soy empresario, tengo muchos años de estar en el sector privado y hablando con muchas personas, con trabajadores, con profesionales independientes, estoy en las cámaras. Yo no sé con quién habló usted, porque porque vea, yo no sé, en este país hay una gran cantidad de impedimentos, hay una gran cantidad de trabas, todavía hay un camino muy grande por recorrer. Aquí la cantidad de requisitos, la cantidad de impuestos, la cantidad de trámites que hay que realizar para poder abrir un negocio, para poder mantenerlo, es terriblemente complicado. Y eso es un tema que a todos nos corresponde ir disminuyendo, entre más pronto mejor. Nosotros necesitamos una sociedad libre, para poder generar riqueza en beneficio de absolutamente todos. Pero tenemos un Estado demasiado grande, demasiado burocrático y tenemos urgente que hacer algo al respecto. Tenemos que apoyar todas esas iniciativas que van en la dirección correcta y por favor impedir que no se generen más trabas, que no se generen más impedimentos, que algunas veces esa es la impresión que uno como empresario tiene, de que hay más iniciativas para generar más trabas e impedimentos que para generar más libertad. Y estamos en un momento en que no podemos permitir que eso suceda. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, don José María Oriamuno, María Los Alfaro y Arturo Rosabal. Goethe decía que no hay nada peor que ver la ignorancia en acción, y acá se ve ignorancia por todo lado en el tema regulatorio en materia laboral, y es algo realmente criminal. O sea, dejar a la gente por mala regulación fuera del empleo o condenada a la informalidad con oportunidades muy limitadas para desarrollo es algo que hay que erradicar. Pero bueno, muchísimas gracias.